Hola, buenas tardes a todas y todos. Estamos en el último seminario del CIAEC correspondiente al año 2023, aquí desde la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires. Le damos la bienvenida al licenciado Mauro Fioramonti, que va a ser nuestro ponente en el día de hoy, con un seminario que no me acuerdo del título, pero era muy largo en un título complejo, pero bueno, ahora Mauro seguramente nos va a contar todos el título, su formación personal. Él viene del área de comunicación, así que vamos a aprender mucho de todo lo que él viene trabajando en el marco de su tesis de maestría. Vamos, Mauro, ¿podés compartir? Sí, ya arranco. Dale. Díganme, por favor, si se puede ver bien. Sí, la idea es que a medida que Mauro nos vaya presentando, ustedes pueden ir haciendo preguntas y si no quieren hacer las preguntas en ese momento, bueno, pueden ir anotando y hacemos la charla al final de la presentación. Eso cada uno, Mauro no tiene problema con que lo interrumpan, el que quiere interrumpe y el que no espera, al final no hay ningún problema. Te escuchamos, Mauro. Perfecto. Muchas gracias, Gaby. Gracias a todos. Buenas tardes. Bueno, avísenme si la pantalla no llega a ser visible. Van a ver que posiblemente yo esté con la cabeza mirando a un lado, porque estoy mirando el monitor más grande, que es donde tengo las diapositivas, porque si no me cuesta un poco verlas. El título pensado para hoy era Herramientas y desafíos en el campo de la alfabetización académica en ciencias de la salud, que tiene que ver con el recorrido extenso de trabajo de tesis que vengo realizando en la maestría en didácticas específicas de la Universidad Nacional del Litoral. La maestría tiene varias orientaciones, la mía es la de literatura e idiomas, y dentro de ese marco se proponen actividades de investigación que tiene que ver con enseñanza de prácticas del lenguaje, podemos decirlo así ampliamente, en distintos espacios de formación. Yo, en mi caso, elegí ahondar cuestiones relativas a alfabetización, perdón, en el campo de ciencias de la salud, en la formación académica y de formación docente también. Eh, Vamos a ir pasando por acá. La idea para este trabajo, o sea, si bien el título es solamente un recorte de lo que lo que venimos construyendo en cuanto a objeto de investigación con Gabriela, porque esto tiene que ver con algunos resultados preliminares que que fue dando uno de los estudios de la investigación que voy a describir más adelante. La idea es partir de la base de que la lectura y la escritura son prácticas epistémicas, esto es, que no solamente son vehículos de contenido, sino que también favorecen prácticas de aprendizaje per se, en tanto y en cuanto sean incorporadas a la currícula de enseñanza regular, ¿sí? Como una herramienta dentro de la formación docente, no reflexionar sobre la lectura y la escritura como herramientas o como medios, sino como prácticas disciplinares en sí mismas, que lo que hacen es favorecer un tipo de aprendizaje, podemos decir significativo, si queremos, eso también lo podemos conversar, en los estudiantes. Entonces, el punto de partida, perdón, para este trabajo arranca como con esta primera aclaración teórica. Para ir pensando el objeto de investigación que vamos a ir viendo más adelante, partimos de esta base, ¿sí? Sobre todo en el campo de la educación universitaria, en donde en algunos puntos está todavía en discusión si es necesaria esta idea de reenseñar, se dice así, en realidad, reenseñar, que eso ya de por sí es una conceptualización problemática, a leer y escribir. O si efectivamente eso responde a la necesidad de enseñar a leer y escribir por primera vez dentro de las disciplinas a los estudiantes de grado. Esa problematización, perdón, la pensamos en términos de formación docente y no en términos de resultados o práctica docente en el aula con estudiantes. No es el objeto de la investigación abordar cómo se dan estas prácticas con estudiantes de grado, sino cómo se pueden presentar dentro de las instancias de formación docente. Para construir este objeto, pensamos tres abordajes teóricos
que van a oficiar de andamiaje para construir el objeto. Uno es el de comunidad lingüística, esto es las reglas propias de cada disciplina para enunciar, y cuando hablamos de enunciar, hablamos de enunciación oral y escrita, pero nos centramos principalmente en las prácticas de lectura y escritura. Otra es la noción de Bárbara Rogoff de comunidad de práctica, que lo que plantea básicamente es que cada comunidad de práctica, y cuando decimos comunidad de práctica referimos también a comunidad disciplinar, en el transcurso de este trabajo se van a utilizar como sinónimos. Hay particularidades en la enunciación, en la escritura, en la formación de textos y en la exigencia de cómo decodificar esos textos que son propias de esas disciplinas. Entonces, cuando pensamos en lectura y escritura, ya arrancamos de la base de que eso tiene un encuadre que refiere a las comunidades de práctica en las que se insertan, en las que se inscriben esas prácticas de lectura y escritura. Y la otra idea, los otros dos conceptos, perdón, son el de contexto práctico o comunidad de enseñanza-aprendizaje que plantea Lem, que cuando habla de contexto práctico habla de en qué instancias cada una de estas disciplinas produce saber científico, y en paralelo, la comunidad de enseñanza-aprendizaje es en qué instancias estas disciplinas son enseñadas y se espera que sean aprendidas en espacios institucionales de aprendizaje. ¿Sí? El trabajo, la tesis en general, o el trabajo de tesis en general, tiene como objetivo revisar o caracterizar las prácticas de lectura y escritura que tienen lugar la enseñanza por parte de estos docentes que fueron parte del grupo con el que se trabajó, que lo voy a escribir más adelante, y a su vez, dentro de los objetivos específicos, está la idea de identificar cuáles son los dispositivos, estrategias más comunes, ver cuáles son las competencias que estos tienen en términos disciplinares para manejar géneros discursivos propios de la disciplina. La noción de géneros discursivos también es algo que vamos a ir abordando en la medida en que vaya avanzando la presentación, porque también es de alguna manera nodal para el trabajo. De hecho, la noción de géneros discursivos es una categoría nodal en cualquier tipo de trabajo que tenga que ver con lectura y escritura con sentido epistémico. Vendría a ser como una de las bases de la categoría sentido epistémico en la lectura y escritura, el trabajar con géneros discursivos. Y por último, identificar el valor. Lo que se intentó fue de alguna manera poner cuál era el nivel de importancia que le asignaban los docentes a esas prácticas que ellos mismos enunciaban, que empleaban o que entendían como prácticas de lectura y escritura para el aprendizaje de las disciplinas que enseñaban. Yo sigo hablando, pero si hasta acá hay alguna pregunta, alguna aclaración que sea necesaria, por favor, no duden en interrumpirme. El contexto fue la Facultad de Farmacia y Bioquímica, en la que estamos virtualmente ahora, en una asignatura propia de la denominada carrera docente. O sea que trabajamos con docentes que ejercían la docencia o que ejercen la docencia dentro de la facultad y que estaban realizando esta propuesta curricular de formación pedagógica, ya que en algunos casos, por no decir en varios, lo que se presentaba eran que eran docentes con formación disciplinar, pero que por ahí estaban empezando a tener sus primeras o construir sus primeras herramientas en el campo pedagógico, con la especificidad de que esta formación pedagógica tenía que ver, perdón, con la educación superior. Se trabajó con 29 participantes, venían de diversas formaciones de base, eh, y a su vez pertenecían a distintas carreras y a distintas asignaturas dentro de la facultad. El trabajo consta de 3 estudios, yo los 3 estudios los voy a... Y antes de arrancar perdón, me olvidé de algo antes de arrancar, Gabriela, porque me embalé. Antes de arrancar con la descripción metodológica y con la cuestión acerca de los marcos teóricos, quiero agradecer especialmente a Norma Jones y a Belén, porque un poco en referencia a lo que decía Gaby al principio, gracias a este espacio yo pude reflexionar acerca de un montón de cuestiones metodológicas que por ahí estaban trabando el desarrollo de la escritura, porque eso también forma parte de la escritura epistémica, y no fue sino escuchando los seminarios de ellas e intercambiando materiales que yo pude empezar a darle otra forma y otra perspectiva, que espero que ahora en esta presentación se traduzca de una manera clara. Pero en principio les quería agradecer a ellas, lo quería hacer al principio, pero
empecé a ver los conceptos y dije, bueno, mejor arranco y después agradezco, pero me olvidé. Así que nada, hecha esta aclaración, gracias Norma y gracias Belén, y gracias a todos por, bueno, por los intercambios que hemos tenido en estos seminarios. Bien, ahora sí, volvemos a la programación habitual. El trabajo está descrito en 3 estudios distintos. Los 3 se realizaron con los 29 estudiantes dentro del marco de la asignatura. En esta oportunidad puse en rojo el estudio 1 porque va a ser el único que tenemos ya resultados como de alguna manera cerrados o codificados y que son los que me gustaría presentar. Sin embargo, voy a describir los otros 2 porque están los 3 relacionados o aportan de alguna manera algún tipo de información acerca del mismo fenómeno que nosotros describimos en los objetivos. Eso es una aclaración porque quizás tengan alguna duda sobre qué pasó con el estudio 2 o el estudio 3. Bueno, eso todavía tenemos los crudos, pero estamos en trabajo de revisar los resultados, sobre todo porque en el camino, esa es otra parte de la discusión que vamos a plantear más cerca del final, aparecen categorías nuevas que enriquecen lo que dije en la presentación y que de alguna manera llegaron en un momento en el que por ahí estábamos en un nudo acerca de cómo podemos interpretar esto que está pasando y que se dio a través de volver a textos, volver a la revisión bibliográfica y encontrar categorías contemporáneas con otros investigadores que estaban más o menos trabajando lo mismo que nosotros y que permitían tener una visión más amplia del fenómeno, lo cual era muy conveniente porque era mucho más descriptivo. El primer estudio es acerca de lectura y escritura como estrategia de enseñanza. Ahí lo que hicimos fue suministrarles un cuestionario que preparamos sabiendo que los docentes que iban a participar tenían ciertas características institucionales, que estaban participando de la carrera docente, que estaban dentro de la facultad, que eran docentes de grado, etcétera. Y a partir de ahí lo que intentamos hacer fue elaborar algunas preguntas cerradas para poder de alguna manera ir viendo cuál era la incidencia de alguna estrategia o de algún tipo de herramienta, y después preguntas abiertas sobre prácticas docentes de lectura y escritura que podamos ir categorizando en el sentido de ir viendo cómo podíamos darle o cómo podíamos ponderar la presencia de esas afirmaciones, porque entendíamos que había nudos o núcleos de significado que se repetían o que, aunque no se repitieran, se presentaban como lo opuesto semánticamente a otras manifestaciones de otros docentes. Por eso fuimos armando esta idea de ir categorizando. Van a ver que en general el diseño de análisis de datos tiene mucho que ver con esto, con ir tomando notas de las intervenciones y a su vez con segmentar los textos. Los textos pueden ser orales o escritos, que favorezcan el análisis semántico, porque una de las perspectivas para abordar este trabajo tenía que ver con el análisis semántico y a partir de ahí, qué tipo de información eh, didáctica podíamos obtener acerca de estas percepciones, estas prácticas que presentaban estos docentes. En el estudio 2, que tiene que ver con competencias de lectura y escritura con sentido epistémico, ya dábamos un giro, no solamente analizando cuáles eran las propuestas de estos docentes en el aula, sino saber de qué manera estos docentes traían al aula competencias disciplinares, entre comillas, de lectura y escritura, para lo cual se presentó una actividad que tenía que ver con reescribir conceptos de manera colectiva o colaborativa y que nos permitía a nosotros ver si efectivamente cuando la propuesta de un tipo de reescritura, esto es, el pasaje de un género discursivo a otro, se daba colectivamente, si se presentaba algún tipo de enriquecimiento semántico que diera cuenta de que el propio recorrido de estos docentes que estaban escribiendo, que el propio recorrido de pasar de una definición más formal de diccionario a otra un poco más abierta, permitía que ellos vayan incorporando otra información que sin dudas podría incorporarse a una noción más académica, pero que de buenas a primeras no aparecía, no tenía lugar precisamente por considerarse quizá muy lírica o muy informal. Para esto sí también se trabajó con la segmentación de los textos, la recolección, revisar qué textos eran individuales, qué textos eran grupales, qué características había en esas definiciones individuales que tenían más que ver
también lo voy a explicar más adelante, pero por las dudas les hago el spoiler. El trabajo de los textos individuales tenía que ver con una definición estandarizada de la noción de ciencia, y el trabajo colectivo tenía que ver más con esta noción de juego acerca de la definición y ver de qué manera, a partir de discusiones más informales o más abiertas, se podía enriquecer. Esta es más o menos la descripción de los momentos de la actividad. Van a ver que, ah, digamos, sumando a lo que dije anteriormente, la idea es ir saltando de lo grupal a lo individual y luego al intercambio. En un primer momento, lo que se hacía era plantear la elaboración de la definición, luego compartirla con compañeros, en ese espacio hacer, perdón, en ese espacio no, en cada espacio entre actividad y actividad individual grupal había espacios de intercambio para ver si esas participaciones permitían que luego el intercambio grupal se enriqueciera, para llegar luego a la última actividad final, que era esta elaboración grande de ciencia, en donde se integraran todas esas ideas, perdón, individuales que habían entrado en juego. Pusimos el ojo particularmente en la parte 4, en la grupal, en donde vimos de qué manera estos estudiantes acordaban entre sí para ver cómo construir una definición de ciencia que tuviera que ver con la similitud con un animal. Sin dudas era de un tipo de actividad que posiblemente en el campo de lo académico ellos no hubiesen recibido. Sin embargo, lo que también uno quiere ver alrededor de este tipo de actividades es cuál es la plasticidad, si se quiere, intergénero. ¿Cómo puedo pasar yo de pensar una definición de ciencia, reitero, estandarizada, a hacer juegos del lenguaje, a enriquecer textos semánticamente, a ver si puedo hacer algo que Adam denomina puestas en texto, en donde toda esa discusión y lo que en un primer momento, visto de afuera, podría significar una suerte de delirio artístico, un cadáver exquisito o algún otro tipo de ejercicio relativo al arte de la escritura, si se quiere, podía encerrar en sí mismo el uso de metáforas, el uso de analogías, como recursos discursivos, como figuras retóricas que complejizan muchísimo la condensación de significados dentro de un texto. O sea, reitero, no es una definición que uno vaya a encontrar en textos académicos, pero sin dudas se presenta como un ejercicio de fluidez semántica y léxica, y que permite ver de qué manera estos docentes estaban preparados para reconstruir un texto sobre un campo que ellos conocían mucho, como era la noción de ciencia. Y bueno, esta sería como el estudio 3, donde lo que nosotros hicimos fue no solamente revisar la característica de estos textos, sino ver en el proceso de conformación de esa nueva definición, en ese proceso grupal, si tenían lugar ciertas prácticas o ciertas cuestiones específicas que hacen a lo que Bereiter y Escardamalia, que son autores que ya están bastante empleados en el tema, digamos, de lectura y escritura, los van a escuchar mucho, consideran que son lectores barra escritores expertos. Ellos hablan de este pivoteo, si se quiere, constante entre el ser novato en un tema y el ser experto, y lo que determinan en algún punto es que la relación entre expertise y ser nuevo no es otra que la práctica, y que no es algo que uno tiene de una vez y para siempre, sino que tiene que ver con a qué tipo de desafíos textuales o discursivos uno se va enfrentando. Esta idea de puesta en texto, que es la de Adam, iba de la mano de esa idea en la medida en que nos permitía a nosotros ver cómo personas que tenían formación de grado, prácticas de lectura, que eran posiblemente autores publicados en sus campos, tenían que revisar esto y no hacerlo individualmente, sino compartirlo en un entorno colectivo que permitía la revisión, la creación de borradores y toda una serie de pasos que son los que Bereiter y Escardamalia determinan que hacen al lector experto, ¿sí? Que hacen al lector que está capacitado para producir textos que tengan sentido, que sean cohesivos y que básicamente respondan a dos cuestiones. Por un lado, la consigna original, esto es qué es lo que se me pide cuando intento escribir, y por otro lado, la idea de audiencia. ¿A quién va dirigido esto?
porque esa es una de las cuestiones que nosotros también poníamos en juego a la hora de pensar esta actividad, que tenía que ver con de qué manera yo tengo que revisar una noción que si está hecha para una audiencia académica especializada, debe tener ciertas características, pero que si está dentro de una consigna de trabajo en clase que puedo compartir con colegas y en las cuales yo puedo enriquecer semánticamente con otros elementos, tiene otra característica. En este sentido, también procedimos al análisis de categorías, pero en este caso tenían que ver con memos. Eran las notas que uno tomaba en la clase sobre las intervenciones, sobre cómo construían el texto, y a partir de ahí tratábamos de identificar cuáles eran por ahí los procedimientos más comunes. Sí podemos decir, aunque esto no está completamente cerrado, que hubo enriquecimiento semántico en la actividad, que hubo prácticas de escritores expertos, eh, con lo cual de alguna manera esto va un poco de la mano de lo que vamos a ver ahora del estudio 1 acerca del cuestionario y el análisis categorial del cuestionario. O sea que pongamos por ahí esta información un poco como en la heladera hasta que lleguemos a la revisión final, porque si bien, reitero, no decidimos expandirnos acá, porque todavía está en proceso, eh, los resultados preliminares, los boca de urna, por decirlo de alguna manera, demuestran que hubo, sin dudas, enriquecimiento semántico, que hubo muy buen ejercicio de reescritura y que hubo muy buen ejercicio de pasaje de un género discursivo a otro. Y que no solamente el texto final funcionó, sino que el proceso de elaboración era propio de escritores expertos. Esto es, se preguntaban, tiraban definiciones preliminares, se corregían entre ellos, proponían borradores que luego revisaban, y todas esas ideas que se consideran propias de alguien que conoce del campo de la escritura específica de su trabajo. Bien, ahora lo que pasamos un poco a la comida lista, vamos a decirlo de alguna manera, al plato preparado que tiene que ver con el estudio 1. Nosotros en estos cuestionarios que habíamos entregado a los docentes, resolvimos que había que agrupar algunas cuestiones que sean específicas de lectura y algunas otras que sean específicas de escritura, porque entre los otros abordajes desde los que partimos es que no son la misma práctica. O sea, no podemos hablar de lectoescritura, esa es una categoría que no se trabaja en el ámbito de la alfabetización, sino que son dos procesos bien diferenciados. No vamos a entrar en el terreno de qué es lo cognitivo que entra en juego, porque no es mi campo de especialidad, pero si alguien está más familiarizado, bienvenido, sino de pensar de qué manera se fomentan estas prácticas de lectura por un lado y de qué manera se presentan prácticas de escritura por el otro y cuáles son eh, los resultados que fueron apareciendo. La selección de las frases era porque en base a la categorización que se hizo, eran las frases que de alguna manera incluían lo más significativo o lo que más se reiteraba en, en los enunciados de estos docentes. En primer lugar, en cuanto a la lectura, lo que van a ver en la columna izquierda, lo que está numerado, son las frases exactas de los sujetos, que reitero, elegimos para la presentación porque son representativas un poco de las categorías con las que íbamos trabajando. En cuanto a los tipos de estrategia que usaban para implementar la lectura, o sea, la idea era preguntarles de qué manera incorporan la lectura en las clases, lo cual no es menor si pensamos la pregunta. En la clase quiere decir en el espacio de la clase, ¿sí? Esto es, si esto era una actividad incluida. Las respuestas que aparecen son estas, yo las voy a ir releyendo por arriba para que no tengan que escucharme leyendo también, que ya es un montón. Entonces, la primera era, tengo por costumbre solicitar que lean la clase anterior. En cada clase se manifiesta expresamente qué libros pueden consultar, ¿sí? O que elijan fuera de la clase algún tipo de artículo y realizar luego un trabajo escrito. Esa se daba como bastante común. Que lean como una práctica de lectura y de revisión, de lectura y de evaluación. Es leo, hago un informe y eso garantiza que mi docente sepa que yo entendí cierta práctica, ¿no? Entre estas tres prácticas que vemos acá,
giraba lo que ellos entendían como una práctica de lectura y escritura relacionada con la enseñanza. En las categorizaciones, estas respuestas aparecen, primero, la lectura como anticipación temática, esto es, no es la lectura sobre un tema, no es una lectura donde yo digo, bueno, vamos a leer sobre tal cosa, leámoslo juntos, etcétera, sino es una lectura que tiene la característica de introducir a los estudiantes en ese tema, que luego yo, docente, yo lo voy a ejemplificar así en primera persona, lo voy a incorporar en mis clases. La lectura como anticipación temática es bastante común en estas respuestas. Luego, la idea de la lectura instruccional. Partimos de la base que toda lectura es instruccional. ¿En qué sentido? Cuando uno lee algo, está buscando, no sé si la palabra sería instrucciones, pero formación, orientaciones teóricas, etcétera, sobre algún tema. La noción de lectura instruccional aparece. Primero, la noción de instruccional es una categoría de Camillioni, de textos instruccionales. Esto es, son textos que están planificados específicamente para estar dentro de la cadena de pasos que se van a dar en el proceso de enseñanza. Por eso es instruccional, ¿no? Uno diría, sí, pero en general todos nuestros textos en nuestros programas analíticos deberían ser instruccionales porque los incorporamos para que los estudiantes los consulten. Sí, pero una cosa es que yo defina que hay una serie de autores para una unidad temática que trabajan ese tema y que desde mi perspectiva es importante que los tengan, y otra es esta idea de pensar la lectura como un puntapié inicial que es previo a la instancia de la enseñanza y que de alguna manera sería como para abrir la puertita del cuarto del tema que yo voy a desarrollar. Por eso se plantea como lectura instruccional. Em, Sobre todo la noción de instruccional tiene que ver con una idea también de utilitarismo, si se quiere. O sea, tiene una función específica que es de una utilidad de apertura sobre un tema. Luego, a la tercera idea, que se repite con más frecuencia, era la lectura y síntesis de textos específicos, papers. Ellos elegían, en general, se solicitaba mucho la lectura de papers, pero en general, ¿qué características tenían estas lecturas? La única presencia que tenía el docente en estas prácticas de lectura era la propuesta de guías de lectura, ¿no? Se proponían algunas guías de revisión, algunas guías de consulta conceptual que orientaban al estudiante para la respuesta de preguntas. Esto es un cuestionario acerca del texto de X autor y los estudiantes tenían que hacer esa práctica por fuera. Luego de eso, no apareció ningún tipo de intervención que dijera que también se consideraban, no sé, notas o artículos tomados en clase, que se pedía algún tipo de trabajo colaborativo en el aula. Sí apareció también la idea del trabajo grupal o de las guías de lectura grupales, pero vuelven a aparecer un poco como lectura instruccional y un poco como lectura y síntesis de textos específicos. Era entre una clase y otra, los estudiantes o el estudiante realizaban esta lectura, ¿sí? Respondían a estas preguntas y volvían a la otra clase con esto hecho. Lo pusimos solamente dentro de la práctica de lectura porque otra de las cosas que nos llamó la atención era que no sabíamos qué pasaba con la lectura y la escritura como práctica. O sea, ellos lo piden y se recibe, pero después no ponían, si en la lista le poníamos al lado de Pérez, poníamos la X de que entregó, si después eso se convertía en una clase aparte para revisión de ese texto, que puede suceder. Nosotros no recibimos información sobre eso, pero podría pasar que estos docentes reciban estos artículos y que decidan en función de notar que no hay claridad conceptual o que hay algo que no quedó aprendido, pongan, por ejemplo, una clase sobre la discusión de lo que ellos leyeron en esto. Bueno, todo eso no aparece. Era como que de alguna manera la idea de lo que se esperaba en términos de interpretación, que el estudiante lea y entienda, terminaba en la presentación de este texto orientado por una guía. Mauro, una Em, consulta. sí, obvio. Gracias, Michelle, por la consulta. No, perdón si me perdí, lo dijiste en la primera parte que explicaste la metodología, pero estas categorías, como hubo tantos estudios, te pregunto, estas
¿Son emergentes o las tenías a priori? Son emergentes. Ok. Las categorías son emergentes. Cuando notamos que había ciertos valores, cuando digo valores, hablo de valores no en términos cuantitativos, sino que aparecen como valor semántico. La repetición, ahí nosotros empezamos a construir estas ideas en base a su vez en lo que proponía el marco teórico que habíamos revisado, ¿no? De otras investigaciones que proponían que pasaba un poco algo de esto. Pero nosotros lo que hicimos fue recibir eso, las encuestas, ver un poco las intervenciones en las clases y a partir de ahí empezar a construir estas categorías. Dijimos, bueno, acá está sucediendo esto, ¿a partir de qué? Y ahí construíamos cada una. Gracias. No, a vos. Bien, esto era para lectura. Esto está de alguna manera sintetizado para no extendernos en cada una de las categorías, pero sin dudas estas son como las más importantes o las más llamativas. En el caso de la escritura, también seleccionamos tres elementos o tres resultados, pero el tercero es sorpresa y ahora van a ver por qué. Cuando hablábamos de la escritura como práctica, no solamente en términos de consigna, no solamente en términos de evaluación, sino como modalidad de trabajo, eh, ahora sí, aparece la idea del el comentario escrito, que es un poco lo que decíamos en el punto anterior, de la lectura o análisis de otros textos. ¿Sí? Esto es, en este tipo de consignas como la uno, lo que aparece es el estudiante tiene que leer, entender y a partir de ahí demostrar que tiene cierta pericia ampliando la información disponible. ¿Sí? Lo cual tiene mucho sentido y se acerca mucho a la idea de alfabetización académica. Entonces, no quiero que ponga lo que yo quiero que leer en otras palabras, porque incluso ahora hay aplicaciones que hacen eso, sino que además dé un paso más allá y pueda linkear este texto o este trabajo con otros disponibles, con otros autores. ¿Sí? Eh, Hasta ahora de lo que venimos hablando son actividades que se le presentan a los estudiantes, no voy a decir fuera del aula, porque algunos tenían instancias como de participación en clase, pero eran pedidos, entre comillas, vamos a decir así, de tarea. Te llevas este autor, lo revisás y me venís con otra cosa. Reitero, no aparecía en estas enunciaciones si los docentes hacían algo con eso. Ahí tenemos como un punto gris en el análisis, porque no nos termina de quedar en claro si lo hacen porque la actividad termina acá o si no consideran que toda la actividad posterior que pueda llegar a surgir, clase de consulta, revisión de bibliografía en la clase, escritura o corrección en conjunto, estaría como por fuera de lo que es escritura, como si fuera una instancia de taller barra borrador de texto. ¿Sí? Igualmente, algunas pistas tuvimos luego de identificar y también e ir viendo qué es lo que sucedía con las intervenciones de ellos en la clase. Luego, la pregunta 2 está como en el podio. No solamente puede ser la 2, pero yo creo que en el podio mundial de todas las disciplinas, no es algo propio de las ciencias de la salud. O sea, se dio en este caso, pero todos quienes hemos estudiado, seamos de la rama que sea, sabemos que esta es una de gran uso, una estrategia de gran uso, que es el envío de preguntas para que respondan y luego puedan armar alguna presentación. En estos casos aparece el cuestionario que se podía responder en equipo, eh, y el día en que presentan la información, que ahí hay otra práctica de escritura. ¿Sí? Primero está la primera, que es la resolución de estos cuestionarios o estas preguntas para integrar, y luego hay otra práctica de escritura que tiene que ver con la presentación, que como vemos acá, también es otro gris. No hay o sea, podemos afirmar que no hay una participación docente en el acompañamiento de estas presentaciones, en la preparación, pero quizás alguno lo hace y no lo manifestó o dijo o no le pareció importante. Pero sí aparece este vacío, este gap entre el proceso de escritura de las preguntas que yo envío en el campus a la presentación. Y en el medio, una suerte de caja negra, ¿no? Esperamos que
haya un output de esa consigna y que a su vez estos estudiantes puedan plantear en grupo una presentación. Sí aparece la idea de que luego los docentes resumen y fortalecen las respuestas. Eh, Esto tiene que ver con la oralidad, sin dudas, pero también es parte de una práctica de lectura y de escritura. ¿Qué quiere decir con esto? Si yo estudiante hago algo o construyo un tipo de texto que podría considerarse incompleto, de acuerdo con la consigna que a mí me presentaron, ¿sí? Y la respuesta que yo tengo del docente es el resumen y fortalecimiento oral de las respuestas, hay algo del orden de lo textual que va a quedar afuera de ese enriquecimiento. Lo cual no quiere decir que quede afuera de los aprendizajes, porque como bien ellos dicen no, nosotros no es que no les decimos nada al respecto. En sus presentaciones nosotros ampliamos, con lo cual el estudiante se puede llevar eso. ¿Cuál es el problema de eso? Es que cuando uno parte de una idea de la lectura y la escritura con sentido epistémico, perdón, partimos de la base de que el proceso a partir del cual se escribe esa información da la posibilidad al estudiante a que genere otro mapa, entre comillas, en donde vincula conceptos, genera síntesis, puede articular con otros escritores o con otros autores, así sean expertos o novatos. Hay toda una serie de prácticas que en este caso no aparecen, porque lo único que figura es la voz del docente en la devolución, intentando de alguna manera fortalecer aquellas respuestas que por ahí estuvieron menos sólidas. Y otra de las cosas es que tampoco tenemos certezas de que esas preguntas que se dieron estuvieron lo suficientemente bien formuladas para que lo que el docente refuerza luego tenga que ver con la falta del estudiante. No sé si me explico. En algún caso puede pasar que las preguntas sean lo suficientemente vagas como para que el estudiante responda hasta ahí y el fortalecimiento responda a eso, pero no estaría en falta el estudiante en ese sentido, sino el sistema a partir del cual se construye la consigna. La consigna también como un texto, como un género discursivo específico que tiene características de funcionamiento y que tiene elementos propios y que hace que sea funcional a los fines pedagógicos dentro de la educación superior. Que esa es otra de las cosas que aparece, que es como que la idea de la consigna está relacionada a la educación secundaria, porque es necesario, abro comillas, que los chicos lean bien la consigna y uno solemos pensar que por ahí en educación superior el construir una consigna que sea realmente orientativa, que tenga los sentidos de lo que nosotros esperamos como texto, es algo que ya tiene un estudiante aún cuando es de primer año. Entonces ahí hay algo de lo discursivo, del género discursivo, perdón, que también presenta grises para el análisis, la manera en que construimos consignas en educación superior. Eh, Estas son como las categorizaciones que aparecen. Como síntesis de textos específicos, y esto fuera del horario de clase es central, porque no aparece, uno podría haber construido la categoría síntesis de texto dentro del horario de clase, síntesis de texto fuera del horario de clases. Bueno, no, la única categoría que apareció en términos del análisis que se realizó es que los textos se sintetizaban, perdón, fuera del horario de clase. O sea, la categoría de trabajo con escritura era el generar estos textos fuera del análisis de clase. Obviamente que, reitero, hay un montón de crisis alrededor de eso, pero aparece como una idea de que toda la actividad se termina cuando el estudiante presenta la síntesis. Y ahí no sabemos si el docente pone muy bien, pone presentado, pone revisar, si lo revisa efectivamente el docente, si es solamente una suerte de check para la asistencia, ¿no? Pepito presentó el resumen, bueno, entonces quiere decir que vino a la clase. Esas cuestiones que hacen efectivamente a la práctica no terminan de quedar claros. Sí sabemos por la participación de estos docentes que la noción de la síntesis de texto es una práctica que se da por fuera. Ay, perdón, casi, díganme que no vieron la tercera porque no se vio. Perfecto. Si no, es como arruinar la Navidad. Bueno, y ahora sí, en el punto 3 fue donde, cuando íbamos leyendo,
los trabajos o los cuestionarios, perdón, de alguna manera dijimos, eureka, acá está. Porque, ¿qué pasaba? Vuelvo un poco a la idea inicial del punto de partida, ¿sí? Siempre en estos casos, a veces uno tiene como una suerte como de hipótesis armada en su cabeza cuando se va a acercar al campo, ¿sí? Mi hipótesis era una hipótesis con pésimas intenciones. O sea, yo me acerqué a un campo solamente a confirmar que había algo que no estaba. Yo fui como con una seguridad, fruto también de la lectura y de otros trabajos, decir, yo estoy seguro que esto no pasa, porque si no pasa en ciencias sociales, estoy seguro que en el campo donde tenemos docentes que vienen de la óptica y de la microbiología, seguramente no pasa. Esa fue un gran prejuicio con el que yo arranqué. Y acá aparece una idea cuando surge la categoría, entre comillas, no la categoría, el elemento del informe de laboratorio. Y ahí uno pone en relación qué es lo que pasa con la escritura, porque fíjense qué es lo que o sea, qué es lo que se espera de un estudiante al momento de construir o de elaborar un informe de laboratorio, ¿no? Les piden objetivos, les piden materiales, les piden métodos, les piden más o menos conclusiones. En algunos casos uno después, entre comillas, off the record, conversa con los docentes y son textos que, entre comillas, podrían ser mucho más robustos, pero tienen como por ahí, claro, es de una clase a la otra. ¿Qué le van a pedir? Un paper de lo que hicieron de una clase. Son textitos que son chiquitos. Que lo gracioso en todo esto fue que esto aparecía muchas veces como práctica de escritura, pero muchas veces, y no le daban, perdonen la expresión, no le daban bolilla. O sea, era como, bueno, no sé, o sea, como que cuando vos le hablabas de lectura y escritura, ellos pensaban textos, síntesis, autores, papers, revisiones bibliográficas. Y esto era como, y además, y sí, también tienen los informes de laboratorio. Claro, cuando yo empiezo a escuchar me doy cuenta que de primero a quinto año, por decir como un marco, ¿no?, de la carrera, el informe de laboratorio acompaña casi todo el tiempo. Y les vienen como, les vienen explicando, no, no, el informe tienen que poner esto, 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 esto. Dijimos, bueno, ahí hay algo. Para mí eso fue como de lo más importante. Pero ¿qué sucede con eso? Rompe esta idea del informe de laboratorio, rompe con la categoría de alfabetización académica por un sencillo motivo. Por eso voy a explicar después qué reformulación tuvimos que hacer para pensarlo en términos de categoría, para empezar a pensar en literacidad disciplinar. Nosotros cuando pensamos, cuando digo nosotros todos lectores, nos enfrentamos a una categoría como alfabetización, vamos a decir solamente alfabetización, pensemos en eso, ¿no? La alfabetización pensada en términos generales es, tenemos unos niñes que están en la escuela, ¿y cuándo doy yo por alfabetizado, alfabetizada a esta personita? Y sabe leer y escribir, maneja imprenta mayúscula, imprenta minúscula, maneja cursivas. Está más o menos ahí, listo, patadón, que pase al secundario ahora, ya está alfabetizado. Esa es una idea. La idea de alfabetización es eso, digamos. Es la incorporación de un código que se presenta en diversos formatos de manera básica. Con la alfabetización académica, el límite que encontramos tenía que ver con que era más o menos parecido. ¿Qué es la alfabetización académica? Yo quiero que un estudiante de sociología entre al primer año y salga sabiendo leer por lo menos algo de Durkheim, digamos, ¿no? O un estudiante no quiero hablar de ciencias de la salud porque no sé si hay algún autor. Yo sé, por ejemplo, que en algunos casos hay manuales que tienen el apellido del autor. Se me viene, no sé, el Morris. ¿Puede ser que haya algún que se llame Morris? Bueno, hay algunos que tienen que ver con eso. Entonces, se explica que, o se espera que estos estudiantes durante ese primer año puedan leer e interpretar correctamente estos compendios de información que son estándares, que se espera que un estudiante de primero o segundo año lo maneje.
Cuando esos rudimentos se presentan en los exámenes finales, en los parciales, en los trabajos prácticos, lo que va a suceder es que el estudiante va a ir avanzando y se va encontrando con textos más complejos que lo que sucede, que es una complejidad que no va a estar incluida en estos textos iniciáticos que tenemos todos cuando entramos a la carrera, sino que van a ir exigiendo competencias nuevas en la medida en que la persona va profundizando, perdón, su conocimiento en el campo. Entonces, la idea de alfabetización académica, al estar muy ligada con esa idea de que ocurre al principio de algo y una vez que termina, vos te lo llevas en tu mochila, hubo que ampliar. Y ahí entró la noción de literacidad disciplinar. ¿Por qué decimos literacidad disciplinar? O sea, no quiere decir que una esté en contra de la otra, sino que de alguna manera se entrelazan entre sí. ¿Sí? La noción de alfabetización académica, como decíamos antes, va a tener que ver con estas prácticas iniciales, eh, también relacionado con los talleres, la idea, por ejemplo, del CBC tiene una fuerte impronta de alfabetización académica por el tipo de contenido que se presenta, la manera. En otras universidades plantean programas de desarrollo de la escritura que duran solamente primer año y son extracurriculares, o se agrega alguna materia aparte. Sin embargo, cuando hablamos de literacidad disciplinar, ya hablamos de un dominio específico del saber. Esto es, la manera en que una persona no solamente incorpora las prácticas de enunciación y de codificación de un área disciplinar, sino que a su vez sabe de qué manera reproducirlas. Otro de los ejemplos que uno puede poner en estos casos es, supongamos que todas las personas ahora que tenemos algún tipo de conocimiento profundo sobre algún tema, por algún tipo de virus, perdemos la capacidad de comunicarnos, nos convertimos básicamente en zombies. Ese sería como el primer ejercicio. Cuando eso sucede, la información está disponible, está escrita, pero no hay ningún puente que permita la generación de nuevos ingresos, entre comillas, o de la formación de nuevos recursos de esas áreas disciplinares, que es un poco lo que venía pasando con la alfabetización académica. Sabíamos hasta un punto, sabíamos decir, leer, escribir, pero lo que sucedía era que esas personas que iban pasando o saliendo se enfrentaban luego a ejercicios de escritura que eran muy complejos y que requerían de otro tipo de acompañamiento. Entonces ahí aparece la escritura entre pares, esto es, se vuelven expertos fuera de la formación académica, a los ponchazos, como dicen en Paraná, básicamente. Se van armando así. La literacidad académica como categoría lo que plantea es que existen prácticas en donde quien es escritor o lector experto dentro de un campo disciplinar y a su vez integra la comunidad académica, por eso volvemos a la categoría del EMQ, donde hablábamos de contextos de enseñanza y de aprendizaje, y a su vez contextos de práctica, tienen la capacidad de hacer perdurar esos conocimientos a partir de enseñar no solamente el saber disciplinar específico, sino los modos, los engranajes o los procesos a partir de los cuales esos saberes pueden perdurar en el tiempo. Y ahí aparece la noción de literacia disciplinar, que en algún punto es un poco más enriquecedora, que no reniega de la alfabetización académica y que permite un tipo de análisis en donde se incorporen ambas para ver cuáles son las prácticas de enseñanza que incorpora lectura y escritura, perdón, con sentido epistémico dentro de la universidad. Acá ya es cuando yo no hablo más, porque ya hablé un montón. Ahora estoy abierto a las preguntas. O sea, lo que fuimos viendo en las diapositivas anteriores eran un poco los resultados y las discusiones que íbamos teniendo al momento de construir las categorías, de qué fenómenos iban pasando. Sin dudas, lo más lindo de todo fue esta noción de literacidad disciplinar y esta idea de encontrar como este género, que es el de informe de laboratorio, como algo que por su uso frecuente
a veces uno pierde como idea o la noción del peso, del valor epistémico que tiene la formación. Y nada, ese estoy seguro que va a ser el punto de partida de otras revisiones, de otras investigaciones. Ya hay gente, muchos de hecho, que trabajan sobre la importancia de incorporar el informe de laboratorio en sus asignaturas. Pero para mi recorrido particular, reitero, cuando uno viene como de otras ramas y empieza como a hacer sus primeros pasos en estos campos, fue una suerte de hallazgo, eh, que aparte se hizo muy claro en las exposiciones de los estudiantes, de los profesores que estaban cursando la carrera docente. Gracias, Mauro. No sé si tenés alguna última diapositiva para despedirte, porque así te pido que dejes de compartir y nos vemos y Ahí está. charlamos. Dice muchas gracias. Eso era todo. Dejo de compartir ahora. Claro, así nos sentimos como más Ah, acompañados. estoy compartiendo de Bueno, nuevo. muy Ahora sí. bien. Veníamos conversando como hacemos siempre en el grupo paralelo de WhatsApp y estaba recibiendo elogios acerca de tu presentación. Me gustó mucho también, fue todo muy claro. Bueno, vamos a ver si Michelle tiene la mano levantada, así que vamos a darle la oportunidad. Gracias, gracias, Gaby. Bueno, a mí me encantó. Me tuviste completamente atenta durante todo el tiempo, que es algo bastante difícil en los últimos tiempos. Eh, Nada, súper clara, me encantó el diseño de las diapositivas, la cantidad de texto, la forma que lo expresaste. Un poco, viste, cuando venimos a escuchar a alguien que es de otro palo, es como que, bueno, a ver si entiendo algo. Y, y me sentí muy identificada porque todo el tiempo que vos hablaste de la construcción de los textos, eh, me surgía la analogía permanentemente de lo que yo estoy viendo en las clases que fui a observar, que tiene que ver con, no con la construcción de textos, sino con el uso de representaciones visuales, la construcción de nuevas representaciones visuales. Es más, lo que yo uso como marco teórico es las representaciones visuales como objetos epistémicos, y justo vos dijiste lo mismo, ¿no? La lectura y la escritura como objetos epistémicos. Y entonces a partir de ahí fue como toda una analogía, y muchas de las cosas que vos decías en relación con que los alumnos escriban, sobre todo no tanto con la lectura, pero sí con la escritura, encontraba paralelismos con la construcción de las representaciones visuales. Esto que vos decías, bueno, que enriquezcan el texto, ¿no? Y yo estoy mirando esos procesos en los alumnos, y lo que miro, por ejemplo, es que enriquezcan la representación visual, que puedan buscar otra representación visual que represente el mismo fenómeno, pero otros aspectos. Entonces me parecía como que, y vos decías, que esto de buscar otros textos que hablen de lo mismo, pero que enriquezcan la idea, hacen que la construcción de significados sea como más completa, ¿no? Y eso es un poco lo que los autores que yo leo dicen lo mismo, digamos, como que si vos tenés una representación, y haces que los estudiantes puedan buscar otras o las puedan intervenir, las puedan manipular, las puedan toquetear, desarmar, rearmar, hace que vayan adquiriendo esos significados canónicos, ¿no? Entonces me pareció súper interesante esa conexión. Lo de la literacidad disciplinar, ahora lo voy a buscar. El Ahí paper. está el link, Sí, hasta el tiene link. el nombre. Si yo después con la presentación está el nombre del texto. Eh, Nada, eso. Y también me pasa un poco, en esto que vos decías de la construcción de los informes de laboratorio, eh, y esto de otorgarles el lugar y enseñarles a los estudiantes a hacerlos, ¿no? O sea, como que parece que como es algo que hacemos siempre, todos lo saben hacer y en realidad no necesariamente. Y creo que con las representaciones y su manipulación pasa un poco lo mismo, en el sentido de que este es el dibujito de tal cosa y todos lo sabemos, y entonces, nada, no hace falta explicar, ¿no? Sobre eso. Claro. Y me parece que sí. Así que nada, yo te tiro todas estas analogías, no es que tengo una pregunta, tengo solo halagos porque me encantó. Y por ahí una invitación a que hagamos algo juntos porque calculo que me vas a poder ayudar mucho con mi trabajo.
Obvio, obvio, obvio. Ya hemos charlado sobre representaciones y todo, y la verdad es que es un tema que está buenísimo. Me alegra mucho que te haya como resonado eso. Y hay algo que acabas de decir que me parece que está buenísimo, que es la noción de intervención, que es esto de cuando vos, nada, es lo que por ahí uno dice de meter las manos en el barro, que tiene que ver con el escribir, con decir, bueno, permitir que ese estudiante lo agarre y lo pueda revisar y con el texto haga lo mismo y que pueda ir y venir, me parece que esa es una de las cosas como más importantes. Y lo otro que resalto también, que es algo que me pasó a mí y también con estos seminarios, es que creo que el gran punto en común de todos los seminarios es que todos vinimos diciendo, nosotros hacemos en nuestras aulas todo el tiempo esto, hasta que alguien dijo, yo voy a problematizar esto, porque acá hay algo que no estamos viendo. Y yo creo que eso da lugar a todos los seminarios, ¿no? En mi caso, yo con esto desarticulé un prejuicio. Yo dije, no, bueno, ellos no leen, ellos miran tablas periódicas, miran cosas, ponen así. Yo empecé a ver eso y cuando dije, no, pero ¿por qué? Cuando me enfrento, digamos, sobre todo a estudiantes que son docentes de educación en ciencias de la salud, y problematizar eso y compartirlo con otros. Me parece que es como lo más enriquecedor, que uno lo que hace es saca de la cajita la práctica que tiene cotidianamente y este es un gran espacio para eso. Así que la verdad, gracias Michelle por la evolución. Y Sí, ahora y en otra cosa más, enero trabajamos con los textos de representaciones. gracias, Mauro. Otra cosa más que también me quedé pensando el otro día, que ha habido una charla sobre escritura de planes de trabajo, de investigación. Pero lo daba una chica que, bueno, que es licenciada en letras, doctora en letras y qué sé yo, entonces ella contaba los procesos de escritura y decía que muchas veces eh, la gente le echaba la culpa a la escritura, ¿no? Cuando se trababa, yo no sé escribir, ¿no? Y le echaban la culpa a la escritura. Y ella decía que desde su perspectiva no era la escritura la que tenía la culpa, sino que la escritura ponía de manifiesto que vos tenías los papeles desordenados en la cabeza, que te faltaba como revisar algunas cosas. Y a mí me parece lo mismo esto que vos decías, ¿no? Que estos procesos de revisar la escritura te permiten revisar las ideas en la cabeza y ordenarlas, y de vuelta la analogía con las representaciones, porque construir una representación de cero también implica mucho desafío para los alumnos porque es más complejo. Vos tenés que tener las Sí, ideas ordenadas en la cabeza para poder construirla. Una cosa es leerla y otra cosa sin es dudas. construirla. Así que nada, muchos puntos en común. Gracias, Mauro, me encantó. Gracias, Michelle. Muy bien, Paula. Ahí está. ¿Se escucha? Sí. Hola, Mauro. Bueno, Hola. adhiero a las palabras de Michelle. La verdad que fue fantástica tu presentación. Se nota que tenés muy buena oralidad y que venís de otras ramas. Me parece un trabajo muy rico que nos interpela a todos en cierto punto y a los trabajos de cada uno de nosotros individualmente, ya sea cual fuese el tema, dado que se trata nada más ni nada menos que la lectura y la escritura. Como preguntas, tendría que pedirte una clase de consulta porque tengo un montón de preguntas técnicas, pero más que eso, quiero revalorizar en palabras, digamos, cómo finalizaste con tu sorpresa de la literacidad disciplinar, la revalorización de los informes de laboratorio, para nosotros es algo muy común. Y créeme, yo soy profe de química orgánica, que después a veces para nosotros es ley el informe de laboratorio, pero se ha desdibujado mucho después de la pandemia por el tema de que no se estaban dando los laboratorios de manera presencial. Entonces se desdibujó, desde mi apreciación personal, la importancia del informe, al punto de que hay docentes de química que ya no los piden. Y nosotros, digamos, en nuestras áreas de trabajo, en nuestras disciplinas,
ya sea en la química que vos te encuentres trabajando, el informe de laboratorio es la evidencia objetiva de que hubo un trabajo. Es decir, es el registro, es lo que vos hiciste, lo necesario, el alumno debe poder expresar lo que ocurrió en una práctica experimental. Y eso lo debemos ir haciendo desde el inicio de las carreras también, porque es cierto lo que vos decís con respecto a nuestras áreas que vos tenías ese prejuicio de que nosotros no leemos, no escribimos, y un poco de razón hay. Y a veces nosotros no fomentamos esas prácticas y que se pueden hacer y es perfectamente posible que los chicos puedan tener ese tipo de actividades, de trabajos donde puedan escribir, donde puedan hacer, digamos, intercambio, trabajo colaborativo. No sé, me parece que muy lindo todas las pautas técnicas que brindaste, porque de pronto, para los que no hacemos trabajos similares, nos cuesta un poco verlas, pero creo que es un tema que es sumamente vasto y puede dar para que abra un montón de otras líneas para estudiar y investigar, ¿no? Gracias Paula, la verdad que buenísima la devolución alrededor sobre todo del informe de laboratorio. Y sí, hay prácticas que uno tiene que da por asegurado. Yo después también, mientras iba hablando y planteando, porque en la presentación es como que soy yo mirando a otros docentes escribir, pero después hay como un off the record de todo esto, que esto lo voy a decir pues estamos en familia nomás, que es que Gabriela puede dar fe, los errores de amateur que uno tiene en la producción de su propio texto, ¿no? Que son errores de amateur, tienen que ver con que uno a veces está tan ensimismado con la cuestión textual que uno da por sentado que hay algo que tiene que salir así. Entonces, cuando te lee un otro, te dice, che, pero esto hay un formato, hay una función que no está cumpliendo. No lo puedo interpretar. Exacto, o no sé si es por acá, entonces digo, un poco tiene que ver con o sea, cada disciplina tiene su relación con el texto, y eso es cierto. Pero en Abre el algún tema de punto, evaluación también. sí, El sin tema de dudas, evaluación también se puede repensar desde este sentido de la lectura y la escritura. sin Los chicos dudas, no saben interpretar los enunciados. Por otro lado, la facilidad por ahí de los docentes de tomar verdadero o falso. sí. A mí, por ejemplo, en alumnos de primer año me gusta en el primer trabajo práctico, el evaluatorio, hacerles escribir algo, como para tener una idea de cómo se expresa el alumno con respecto a un determinado contenido. Esa Qué escritura importante que entonces es diagnóstica, ¿o no? y Ya en estamos realidad no es categorizando. diagnóstica, pero en lo personal lo tomo como diagnóstico, como para hacer un semblanteo de a ver Bueno, qué onda. Paula, Claro. vos dejá de abrir puertas, No, porque yo las vos, estoy cerrando. Vos quédate tranquila. Ya, claro, ya va a porque llegar. acá esto, las prácticas de lectura y escritura en la evaluación es un tema súper interesante, así que Sí. doctorate pronto y nos No, conseguimos, no, ni hablar, ni hablar, y ni hablar, porque ni hablar. obviamente, ¿no? Son temas que dan para todo otro trabajo. Gabo, que está con la mano levantada, le vamos a dar la posibilidad de comentar. Bueno, se fue Germán, que tenía que irse a trabajar, y Belén, te dejaron felicitaciones, aplauso, medalla y beso. A los dos Gracias, les encantó, dejaron comentarios en el chat, así que después lo pueden mirar. gracias. Gabo, Bueno, Mauro, felicitaciones. Me sumo a todos los saludos y todas las felicitaciones por la presentación. Un montón de cosas, cómo la diste, cómo lo llevaste adelante, la narrativa, la presentación, cómo presentaste el tema. Así que una buena grabación para poder volver a mirar desde ese lugar también y ver cómo lo hiciste. Está bueno, me gusta. Y tal vez mi pregunta va un poco más. Digo, en el proceso propiamente, cuando te tocó hacer el estudio particular, que también me gustó cómo hiciste la descripción, bastante clara. Y tal vez acá preguntarte un consejo, tal vez, o algo que me puedas contar, o me puedas decir, que yo estoy justo en ese momento ahora. Estoy
he hecho un par de observaciones, digamos, de clases, y estoy en el proceso de analizar los datos, de llevar adelante toda esa instancia. Entonces, tal vez me gustaría que si me puedes, digamos, algún consejo o qué cosas tener en cuenta en ese momento particular como para poder complementarlo a lo que voy haciendo. Me parece que está bueno también. Y acá retomo un poco lo que dijiste en un momento, de que vos te nutriste de los seminarios, digamos, de otros integrantes del CIAEC, así que nada, aprovechar ese momento y después nada, se puede seguir la charla, pero me parece que puede estar bueno también sumar eso a la conversación. Sí, sin duda. Sin duda, el escuchar los procesos de escritura de los otros son como centrales. O sea, porque aparte, como todos muchos saben, más allá de que uno tiene una directora que lo acompañe, que le tiene paciencia, después está bueno tener colegas con los que vos les podés decir, che, mira esto, y que el colega te diga con total confianza, esto es una porquería y no te rompe el corazón, porque vos estás hablando con un par y tiene otra modalidad. Entonces, eso está muy bien. Así que siempre estos espacios se agradecen. Yo no, como todo va a depender un poco del objeto que vos estés construyendo a la hora de mirar las clases. A mí lo que me sirvió mucho, mucho, mucho para esto fueron el uso de los memos. Y el memo, porque en realidad uno puede tener un registro de observación de clases, que esto es, bueno, no se plantea algunas preguntas y uno ya sabe. Mi registro de observación de clases era eso. Yo me planteé algunas preguntas y después eso lo fui poniendo en el memo. En la intervención dijeron tal cosa, tal cosa, tal cosa. Eh, por ahí en algunos casos sea necesario, acá habría que revisarlo, digamos, en términos de metodológicamente si va o no, que pongas el sujeto 1 dice tal cosa, el sujeto 2 responde, si es una cosa más así, o como hice yo, que era revisarlo en términos de pensar como generalidades. ¿Qué enunciados me llamaban la atención? ¿De dónde venían? Y yo lo resolví de esa manera. Puse como, bueno, los docentes que participan son de estas áreas, vienen de este contexto, tienen esta formación, los enunciados que aparecen son estos, se enmarcaron en estas preguntas. Era, bueno, tienen presente esta idea, no la presentan tal perspectiva, lo plantean así, así, así. Y aparte también la idea de hacer preguntas de observación y compartirlas con tu director o directora ayuda mucho a que uno desarticule el prejuicio. Eh, Porque vos vas, si yo hubiese puesto las primeras 4 preguntas que había hecho cuando pensaba en docentes en formación, hubiesen sido preguntas como obvias, porque a la primera que un docente me decía el informe de laboratorio lo hago así, 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 yo dije, ah, listo, hay práctica de lectura y escritura. Respondía a la pregunta, la tesis entregada y aprobada, con una sola observación, porque si mi pregunta de investigación iba a ser esa, pero bueno, lo fui como complejizando más. A mí el memo me sirvió un montón. Después hay un texto que puedo compartirles sobre cómo construir el memo para que el memo pase de ser una suerte como de bitácora personal a que uno lo contextualice, ponga en la clase tanto. Es muy abierto el memo, te da mucha, mucha flexibilidad. Como hablábamos recién en función a la pregunta de Michelle, sí, que uno no categoriza a priori, o sea, no prepara, digamos, una matriz de observación para ir viendo, sino que el memo te permite que vos después de eso vayas construyendo las categorías en función a lo que aparece. Y eso a mí me sirvió un montón. La verdad es que me fue de mucha utilidad. Gracias. Una aclaración, a lo mejor que no mencionamos, Mauro, al principio, fue que todo tu trabajo y todo tu trabajo de campo en el proceso de recolección de datos, o si no todo, la mayor parte, fue hecha previo a la pandemia, ¿no? Todo. Claro, con lo cual Sí, estamos en este contexto y ya le vamos a dar a Paula la nueva tesis que va a ser todo esto mismo, pero a partir de la pandemia y cómo esto, ¿no?, afectó. Porque claro, ahora habría que revisar, bueno, estas nuevas prácticas de lectura y escritura a través del Zoom, como estamos ahora. Lo dejamos así. Norma. Bueno, primero quería felicitar a Mauro, bueno, como ya te dijeron los demás colegas, estuvo todo muy claro, perfecta la presentación, me encantó cómo la armaste, el diseño que utilizaste, re lindo, re moderno,
Así que bueno, te felicito por toda esa parte y me alegro mucho que te haya ayudado ver mi presentación, mi Muchísimo, Norma, seminario. muchísimo. Bueno, me Muchas alegro gracias, de de verdad. corazón. Y después, bueno, escucharte en esta presentación me hizo ver cosas que pasan, por ejemplo, en el profesorado donde yo trabajo, que es formación docente de nivel secundario. Tenemos esta problemática con el tema de la lectura y la escritura. Y hemos trabajado todo este año con este tema y creo que escuchándote a vos se me han ocurrido muchas ideas. Voy a esperar a que vos presentes igual tu trabajo para poder, digamos, fundamentar las ideas que se me han ocurrido, ¿no? Pero, o sea, es como que das en la tecla con algo que está pasando y que no solamente está pasando en ese nivel donde vos estás haciendo tu investigación, sino que, bueno, también en el nivel secundario, donde también trabajo, ocurre lo mismo y esta parte de que por ahí los docentes damos como obvias algunas actividades y que no, y nos falta trabajo nuestro, nos falta revisar, nos falta sentarnos a reflexionar sobre qué estamos haciendo en nuestro trabajo. Y me parece importantísimo que esto salga a la luz y que lo publiques pronto. Así que bueno, te Ojalá. mando mucha buena onda para que lo puedas terminar y lo publiques. Y también te digo que yo a veces me sentí identificada cuando a veces escribo y que Gaby me corrige y yo digo, pero yo fui a la primaria y ¿qué me enseñaron? Claro. O sea, porque a veces cuando uno escribe también la tesis, ¿no? También se tiene que sentar a replantearse qué está escribiendo y cómo lo escribe. Y creo que, o sea, la verdad que sirve para muchas cosas toda esta investigación. Te felicito. Y bueno, seguimos en contacto porque tengo algunas preguntas Obvio, también para hacerte obvio. del análisis de los resultados para no ser tan extensa, digamos, Sí, hay esta. algunas cositas que ya están como un poquitito procesadas, así que después las podemos charlar, sí, pero seguro estoy a disposición. Y gracias, gracias por las palabras. Y nada, y una de las Bueno, cosas que aprendí también en esto, no solamente viendo a otros docentes, sino en mi propia práctica, es que un ejercicio de escritura nunca es solamente un ejercicio de escritura. O sea, nunca es eso. Entonces, también uno tiene que pensar eso, sobre todo cuando piensa en la formación docente, de no decirles, ah, ustedes no presentan los informes de laboratorio. No, porque también son docentes, no son filántropos, entonces tienen que trabajar, planificar un montón de clases y a veces esto es un ejercicio que cuesta un montón. Y la verdad es que a mí me pasa exactamente eso. Yo ahora me siento a escribir tesis y escribo como si tuviera 7, 8 añitos, o sea, en algún momento le voy a presentar una carita con una sonrisa a Gabriela, porque hay cosas que me cuestan mucho poner en palabras, y es un ejercicio muy difícil, y yo creo que sin dudas estos espacios son, más allá de que sean oralidades o presentaciones, hacen a la escritura. O sea, yo de acá me llevo cosas como me llevé con tu trabajo, Norma, que yo dije, che, esta forma de presentación, de organización del texto, cómo ella encara esta información, eh, por ahí para vos fue una presentación oral, pero para mí impactó directamente en el cuerpo de mi tesis. O sea, directamente fue a que yo revisara eso. Así que es como que uno tiene que estar como con las antenas siempre súper abiertas y después sí, también entender que estamos a fin de año, que uno tiene sí, trabajo, que uno Mauro. tiene hijo, Es- mascota y que dice que nos pasa de todo. Pero Sí, sí, no, pero totalmente de acuerdo. Yo a veces pienso muchas veces cuando recibo devoluciones de Gaby, yo digo, pobre Gaby, lo que se tiene que sentar a leer, que escribí. Y pienso mucho, Gaby, en vos y digo, pobre Gaby. Así que cuando me tengas que marcar en rojo, verde, celeste, vos marca nomás que yo te agradezco mucho eso, Gaby. Aparte, aprovecho a decirlo. Bueno, gracias. Lástima que todos los procesos de escritura se les ocurren todos al mismo momento. Eso es parte del problema, porque no escriben todo el año y en diciembre me van llegando cada uno los... Claro, viste, y se inspiran y me mandan 30 páginas para leer cada el uno. apuro, el Claro, apuro les llega a antes de la mesa todos. de fin de Así que año, estoy claro. en medio de fiebres de escritura porque están todos escribiendo algo. La verdad, Mauro, sí, fue muy lindo tu trabajo. Mientras los escuchaba, decía, bueno, claro, hay una lógica de por qué todos en algún punto todo lo que dijo Mauro les tocó, porque sí estamos todos más o menos
en este grupo, si bien cada uno hace cosas diferentes, sí tenemos como miradas en común, ciertos supuestos teóricos, epistemológicos, filosóficos, ideológicos que compartimos, y eso hace que, bueno, en ese gran paraguas que todos compartimos, cada uno vaya desarrollando una línea de investigación particular, pero que obviamente van a encontrar puntos de contacto, como comentaba también Michelle, en relación a este asunto de las representaciones, porque el lenguaje no deja de ser un tipo particular de representación. Lo que pasa es que surgió primero, y como es tan importante en nuestra vida, le hicieron una materia aparte, pero si no sería una representación más, ¿no? Como la matemática vendría a ser otro caso parecido, y es tan importante que matemática va sola por otro lado. Yo quería resaltar en el grupo también que les agradezco a ustedes el compromiso a todos y a todas por participar, y que realmente empiecen, porque ahora estoy viendo que lo hemos logrado después de distintos intentos, de que se den cuenta que este espacio de seminario es un espacio formativo, donde uno aprende por participar simplemente, no solo porque soy el que le toca hablar. Y no es que, me toca a mí dar el seminario, que embole, no tengo ganas, porque en esto que comentaba Mauro, de práctica epistémica, todo lo que estuvimos viendo, el hecho de armar una presentación es poner en orden las ideas que tengo. Y entonces en ese intercambio que hemos ido teniendo con cada uno de ustedes, cuando arman la presentación, está bien, pongo esto primero, lo pongo más grande, más chiquito, se entiende, no se entiende. Uno para presentar, para contar lo que hizo, lo tiene que ordenar de alguna manera. Y como decía Michelle, para ordenarlo en el PowerPoint o en el papel, las ideas también es como en estos que van cayendo, ¿no? Y se van acomodando esas ideas. Entonces me parece que este espacio que logramos construir entre nosotros tiene esta cuestión, de que se van con ganas de charlar sin que yo esté en el medio, y cosas entre ustedes que cada uno verá, que me parece súper valioso, porque son personas que se pueden entender en los procesos que están pasando. Hacer una tesis es un trabajo en solitario en líneas generales, porque cada uno está haciendo su tema, tiene sus cosas que hacer, sus lecturas. O sea, no es una clase donde yo o el profesor mandó que leamos todos esto mismo. Tengo que buscarme yo la vida cuando soy tesista. Pero el hecho de poder compartir en estos espacios con otros que atravesaron situaciones similares, que están en etapas como yo, otros que ya van más adelantados y me pueden ayudar, o que yo mismo puedo ayudar a uno que recién está empezando, y al ayudarlo al otro también tengo que revisar mis propios procesos de aprendizaje, ¿no? Entonces, esto también me parece que es muy valioso, de la misma manera que es valioso poder hacer preguntas, ¿no? Que todo este ejercicio, y lo comentaba porque cuando llega el momento después que uno tiene que preparar la defensa oral del trabajo de tesis, y tiene que no solo la escritura de la tesis del mamotreto, que ya sabemos lo que cuesta, pero también hay un momento en que hay que presentar un PowerPoint y explicar lo que uno hizo en 20 diapositivas, lo que le llevó 80 años hacer. Entonces, esa cuestión, ese ejercicio, también me parece que es valioso, ¿no? Y que ustedes sean capaces de reconocer el valor que tienen estas prácticas en su propia formación, me parece que ya es como algo ganado, ¿no? Porque que no se sientan, tengo que ir al seminario porque necesito los puntos, o pues si no, mi director me va a vetar. No, ¿no? Esa cosa de reconocer ese valor. Bien, eso con respecto a la importancia de los seminarios. Y después quiero terminar con algo que no sé la respuesta, y es una pregunta genuina, y es para que empecemos a pensar, porque Mauro decía que el proceso de escritura nunca es un proceso solamente de escritura, ¿no? Que hay como cierta conexión entre lo que escribo y lo que mi cerebro va construyendo. Y eso a lo mejor se relaciona con lo que Karina León mencionaba en una charla que la escuché hace poco, que hablaba de los tatuajes cognitivos. Y es que nosotros tenemos ciertos caminos y ciertas formas en que tenemos formateado, por usar una metáfora computacional, nuestro cerebro. O mi cerebro, que es el de una señora grande. La pregunta es, esa criatura que tenía Carolina hace poquito, ¿cómo
¿cómo le va a quedar formateado el cerebro? Sin la imprenta, ¿no? Sin esas cosas que atravesamos nosotros de lectura y escritura más tradicional del siglo XX, de principios del siglo XXI. Ustedes sabrán que hoy los alumnos casi no toman apuntes, sacan fotos de las pizarras. El otro día vi una foto que era, les comparto, encontré una inteligencia artificial que desgraba lo que dice el profesor, entonces estaba con la compu y ni siquiera tomaba apuntes porque ya lo grababa. Y nos guste o no nos guste, estamos mediados por la tecnología y eso cómo va a cambiar nuestra forma de aprender, ¿no? Entonces, estos procesos de lectura, de escritura, de uso de representaciones, el aprendizaje en general, ¿cómo va a ser ese nuevo ser humano que a partir de ahora, que esto ya está, de acá a 10 años va a ser un desafío para pensar, ¿no? Y entonces habrá que encontrar también nuevas prácticas que sean epistémicas, no solamente repetir lo que me dice la IA, porque ahí voy a tener algún problema. Y eso me parece que el secreto está, o veo que hay cierta esperanza en la formulación de preguntas, porque las IA no son más que asistentes, ayudantes a nuestras cuestiones. Por más inteligentes, capaces, veloces, completos, divertidos, no sé qué otro adjetivo ponerle, siempre responden a una pregunta, una orden que un humano les brinda, por lo menos los que están hasta ahora. A lo mejor ya después se autogestionan y nos mandan a hacer cosas ellos a nosotros. Pero bueno, pensar la importancia entonces de que va a tener la pregunta, ¿no? El hecho de poder interactuar, que la escritura va a ser no solo no te voy a mandar una carta. Mi sobrinito de 3 años, la mamá le decía que tenía que escribirle una cartita a Papá Noel para pedirle los regalos. Y el niño le dice, no, mejor le hago una videollamada. Y tiene razón, o sea, una carta, no sabe lo que es porque Sí. no existen más, o que haya que mandarle al Polo Norte, que bueno, que se compre internet, Papá Noel. Bueno, entonces digo, ¿cómo vamos a hacer, no? Para generar prácticas que sean epistémicas, que promuevan el aprendizaje, con todas estas mediaciones tecnológicas que tenemos actualmente. Los dejo pensando en el fin de semana largo en esta pregunta que habría respuesta, que espero que ninguno de ustedes se ponga a buscar la respuesta porque todo el mundo está haciendo tesis de otras cosas. Así que terminemos con lo que estamos haciendo. Pero bueno, nada, tener también, ¿no? en la mente esto que decía Mauro, de que las categorías son emergentes. Eso quiere decir que, bueno, uno está atento a lo que va pasando. Me imagino que todos conocerán el concepto de serendipia, y las cosas no se encuentran por casualidad. Uno encuentra cosas y sabe mirar, si se da cuenta, si reconoce, ¿no? Que ahí está pasando algo. Y para eso, bueno, esta formación, esta idea de trabajo, de construcción, de pensar, de reflexionar, de compartir, me parece que es muy importante. ¿Alguien quiere agregar algo más? ¿Comentarios? Dejemos de grabar. Estoy.